Mi cuñada intentó matarme en la fiesta de mi marido. Sin embargo, después de anunciar mi embarazo, su plan fracasó y ahora enfrenta pena de cárcel y riesgo de divorcio. Tengo 29 años y llevo casada con mi esposo Harry durante los últimos 7 años. Me encanta todo sobre nuestro matrimonio, excepto el hecho de que está relacionado con su hermana Kale, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. No me malinterpreten, solía querer a Kale cuando la conocí por primera vez, pero con el tiempo cambié rápidamente de opinión. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar estar en su lado malo, porque sé el tipo de persona que es. En el pasado mi esposo había salido con la mejor amiga de su hermana cuando tenía 17 años y luego rompieron porque él sentía que estaba presionado para estar con ella debido a su hermana. Cuando cumplió 23 y se encontró soltero, su hermana insistió en que él y su otra amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella fue llorando a sus padres sobre cómo quería que él se casara con alguien con quien se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy solidarios, pero aún así me trataban con frialdad siempre que estaba cerca. Ella siempre sacaba a relucir a las ex de Harry sin motivo alguno y le decía lo bien que les iba, y cómo debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto continuó por un tiempo y no fui la única que encontró esto extraño, ya que Harry también lo encontró extraño. Así que él le pidió que no hablara continuamente de sus ex. Luego Kale se enfurecía y comenzaba a burlarse de mí sobre cómo me estaba poniendo celosa y cómo él no debería estar con una persona insegura como yo. Cada vez que sus padres nos llamaban a cenar, Kale traía a propósito a una de las ex de Harry, diciéndonos cómo se había encontrado con ellas ese día por accidente y tuvo que invitarlas a cenar por cortesía. También revisa mi Instagram incansablemente aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que he notado cómo ella es la primera persona en ver mi historia. Si un chico comenta en mi foto, luego va con su hermano y se queja de cómo estoy publicando fotos inapropiadas de mí misma. Harry y yo literalmente nos reímos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos juntos, ella instó a Harry a romper conmigo, diciéndole cómo tenía muchos defectos como mujer y que podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario sinceramente me dolió, ya que no había sido más que amable con ella a lo largo de todo. Lamentablemente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Kale hacia mí empeoró aún más. Cuando Harry y yo anunciamos nuestro compromiso, todos empezaron a felicitarnos. Noté que Kale estaba muy callada y luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta, para sorpresa de todos. Más tarde llamó a Harry llorando y gritando sobre cómo no apreciaba ser informada de la noticia con todos los demás, ya que pensaba que él era el más cercano a ella, por lo que merecía haber sido la primera en saber sobre su compromiso. Más tarde me envió un mensaje que era casi una amenaza, diciendo que debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue tan raro que casi me dio escalofríos. Ni siquiera me molesté en responderle y dejé su mensaje en visto, lo que sé que debió haberla enfurecido aún más. Kale comenzó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía. Por alguna razón, siguió involucrada en todas las actividades de la boda, como cuando fui a comprar el vestido y tuve mi despedida de soltera. Llevó sus críticas sobre la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones, a pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido la llamaron la atención varias veces. Su comportamiento persistió. Mientras discutía el centro de mesa con mi futura suegra, Kale escuchó y de inmediato comenzó a burlarse de mí, diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto de quiebre para mí y perdí la compostura.
Le grité que no podía tolerar más sus constantes burlas y críticas y le dejé claro que ya no estaba invitada a nuestra boda. Kale se quedó boquiabierta, incrédula, como si nunca hubiera esperado que me defendiera. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Kale se acercó a Harry quejándose de cómo la avergoncé y diciendo que él debería controlarme, ya que iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente que apoyaba mi decisión y que si no se disculpaba, no sería invitada a la boda. A regañadientes me envió una disculpa sincera, que vi y nuevamente dejé en visto. Con los preparativos de la boda, ya estaba exhausta y no quería involucrarme en su drama. Al final, terminó viniendo a nuestra boda porque no quería que hablara mal de nosotros después. Mi boda tenía un cierto tema de tonos rosas y pasteles, que todos parecían seguir sin problemas, incluidos los invitados. Sin embargo, Kale apareció vestida de negro con un vestido largo y un velo, como si viniera a un funeral. Nos quedamos impactados, por decirlo menos. Kale fue diciendo a todos cómo estaba de luto por perder a su hermano ante otra mujer. Durante la recepción, mi esposo pudo ver que yo estaba incómoda con el atuendo de Kale y la enfrentó al respecto. Ella trató de hacerse la víctima, diciendo que tenía derecho a vestir lo que quisiera, y que yo era demasiado controladora. Al final, mi suegra y mi suegro le pidieron que se fuera cuando no dejó de hacer una escena. Fue humillante para mí y desde ese día me he mantenido alejada de ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a permitir que Kale se acercara a nuestro bebé. Ella trató de pelearlo, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Entendieron exactamente por qué no quería a Kale cerca de mi bebé y respetaron mi decisión. Hace 2 años, le tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie y eso la destrozó completamente. Fue un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos tristes por ella, ya que ya teníamos un hijo. Así que después de su aborto espontáneo, decidimos ser un poco más comprensivos. La invitamos a nuestra casa para que pudiera relacionarse con nuestro hijo Nate. Debo decir que ha sido sorprendentemente dulce con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio parecía haber cambiado, pero con el tiempo volvió a ser quien era antes. Siempre habla de lo difícil que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen salir bien para ella, culpando a ex jefes o ex amigos por arruinar su vida. Con el tiempo he notado que en su mente nunca está equivocada. Rara vez admite culpa en los conflictos y siempre trata de poner a la gente de su lado jugando la carta de la víctima. Este año decidió casarse e invitó a todos excepto a nosotros. Harry se sorprendió al descubrir que no fuimos invitados, ya que nuestra relación parecía estar mejor. Cuando le preguntamos al respecto, ella empezó a decir que no podía permitirme ir, ya que podría hacer algo para eclipsar su boda. Llamé y le pregunté por qué pensaba eso cuando nunca le había hecho nada. Kale comenzó a decir cómo se había vestido intencionalmente de negro en nuestra boda, por lo que ahora temía que yo hiciera lo mismo y por eso no quería que asistiera a su boda. Estaba furiosa por lo manipuladora que era y se lo dije directamente a mi esposo. Harry habló con sus padres y decidieron decirle a Kale que no pagarían la boda ni asistirían a ella. Esto hizo que Kale rompiera a llorar y comenzó a culparme por crear este fiasco. Mi esposo le informó que ella misma había admitido su error sin vergüenza, por lo que no tenía derecho a señalarme con el dedo. Pero Kale justificó sus acciones diciendo que nuestra boda fue hace mucho tiempo y que yo debería superarlo. Más tarde, como mis suegros seguían negándose a pagar su boda, se disculpó conmigo y me suplicó perdón. Me da vergüenza admitirlo, pero Kale puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y quise dejar atrás el pasado. Su boda con Jamie fue bien. Todos asistimos y nos lo pasamos bien. No pasaron ni 6 meses cuando Kale apareció en nuestra puerta,
quejándose de que su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros unos días, donde se desahogaba durante horas sobre su esposo. Parecía que tenían problemas para quedarse embarazados y Cale claramente culpaba a Jamie de todo. Intenté hablar con Cale, pero ella estaba convencida de que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de su esposo, se centraba en nuestras vidas e intentaba inventar cosas que no existían. Por ejemplo, generalmente voy al gimnasio todas las mañanas antes de ir a trabajar. A veces cuando llego tarde, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, bañarme y cambiarme a mi ropa de trabajo. Cale se dio cuenta de esto durante un tiempo y me hacía muchas preguntas al respecto, como por qué me bañaba o por qué necesitaba ir al gimnasio. No le di mucha importancia y le decía cómo me gustaba mantener mi peso y cómo no me gustaba ir a la oficina toda sudada. Ella fruncía los labios y asentía. Eventualmente las cosas se arreglaron con Jamie y ella volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con mis suegros. Jamie también había sido invitado. Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburre cuando los adultos hablan durante mucho tiempo y prefiere quedarse en casa jugando. Durante el almuerzo mi suegra nos estaba contando cómo una de sus amigas está actualmente divorciada porque su esposo la engañó. Así que lo dejó y se llevó la mitad de sus bienes. Cale de repente interrumpió para preguntarle a mi esposo si habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Dejamos de comer para mirarla. Ella actuó como si yo ni siquiera estuviera allí, y miró expectante a mi esposo. Ahora mi esposo no es alguien que ande con rodeos, así que le dijo directamente que, dado que ambos ganábamos bastante bien, no veíamos ninguna razón para hacer un acuerdo prenupcial. Cale se rió con desdén y empezó a decir cómo hoy en día hay muchos infieles y que él podría ser sorprendido cualquier día. Me ofendí por sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Cale entonces comenzó a decir que definitivamente estaba viendo a alguien más, ya que siempre llevaba un cambio de ropa y que, como hermana de Harry, era su deber advertir a su hermano. Me quedé en shock al escuchar estas palabras. Mis suegros inmediatamente acudieron al rescate y le dijeron que dejara de inventar cosas, y que no debía meter su nariz en los asuntos de los demás. Sin embargo, sin perder el ritmo, Cale continuó diciendo que solo estaba tratando de estar ahí para su hermano y empezó a bromear sobre si nuestro hijo Nate era realmente hijo de Harry, ya que no se parecía a él. Juro que vi la cara de mi esposo ponerse roja de ira. Nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Miró a Cale directamente a los ojos y le dijo que por eso no era madre aún, porque no se lo merecía, y que su hijo estaba mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Cale se abrió de asombro. Mis suegros se quedaron en silencio mientras mi esposo le decía a Cale que era una persona sin vergüenza que intentaba arruinar todo porque no tenía nada bueno en su vida, y que era una perdedora que no hacía nada en todo el día mientras su esposo trabajaba duro. Continuó diciendo que en lugar de señalarme con el dedo y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando sus propios problemas. Cale se echó a llorar y empezó a sollozar. Miró a Jamie, que estaba sentado junto a ella para apoyarla, pero él no dijo una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder la cabeza de esta manera. Al final, se levantó de su silla y corrió al baño. Mi esposo estaba furioso. Mi suegra se acercó para calmar a mi esposo mientras yo le frotaba la mano. Me dijo lo mucho que lo sentía por lo que su hermana dijo sobre nuestro hijo y asentí porque entendía lo frustrante que podía ser ella. Me alegró un poco que mi esposo se defendiera por mí tan públicamente, ya que había aguantado suficiente de Cale a lo largo de los años. Después de calmarse, se disculpó con Jamie pero ignoró completamente a Cale.
Después del almuerzo ese día, volvimos a no tener contacto con Kale. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino que también estaba afectando a mi esposo. La bloqueamos de todas partes para que no pudiera comunicarse con nosotros. Mis suegros hablaron con nosotros sobre el almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Kale había ido demasiado lejos esta vez. Pudieron ver cómo su hijo, generalmente calmado, se había desquiciado después de que Kale lo presionara. Ha pasado un año desde que hablamos con ella y todo ha ido bien. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Esto fue una completa sorpresa, ya que ni siquiera lo estábamos intentando. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos por dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informar a todos y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mis suegros querían celebrar a Harry, así que estaban organizando una gran fiesta para él en su patio trasero. Nuestros familiares y amigos cercanos fueron invitados. Kale debió haberse enterado de esto por otros y decidió aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos al verla. Kale vino y abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo había extrañado y lo mucho que lo sentía por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que debía disculparse conmigo, ya que había puesto en duda mi carácter. Kale asintió, se volvió hacia mí y se disculpó. Me dijo que había estado yendo a terapia durante los últimos meses y que se había dado cuenta de lo mal que estuvo al humillarme de esa manera. No creí ni una palabra de lo que estaba diciendo, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que solo asentí. Mis suegros verificaron con nosotros y nos dijeron que no tenían idea de que ella vendría y nos aseguraron que si no estábamos cómodos, la echarían, ya que esta era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería hacer una escena, así que aceptamos dejarlo pasar. Durante toda la fiesta, vi a Kale riéndose y mezclándose con todos, lo cual era un poco extraño. Parecía demasiado positiva, lo cual no era su carácter en absoluto, pero había mencionado que estaba yendo a terapia. Así que quise darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Harry dio un discurso conmovedor sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año más con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo todavía estábamos profundamente enamorados, como cuando empezamos a salir hace años. Entonces Harry y yo decidimos compartir algunas noticias emocionantes con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que esperábamos un bebé y todos tomaron un momento para procesarlo antes de exclamar de felicidad. Mi madre comenzó a llorar y vino a abrazarme. Mis suegros tenían lágrimas en los ojos mientras nos felicitaban a Harry y a mí. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. La única persona que se destacaba era Kale. Ella parecía sorprendida. Pensé que tal vez estaba tomando un tiempo para procesarlo, pero luego su expresión cambió y se alejó de nosotros, luciendo enfadada. Estaba un poco preocupada, pensando si iba a arruinar otra celebración para nosotros, pero me distraje con otras personas que venían a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a sacar la comida, pero Rick y mis padres me instaron a permanecer sentada, diciéndome que no debía mover un dedo en ese momento. Estaba sentada en mi asiento esperando pacientemente a que mi esposo me trajera un plato cuando Kale se acercó a mí sonriendo. Tenía un plato de comida en sus manos y me lo entregó anunciando en voz alta que personalmente quería servirme comida porque estaba tan feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté el plato con gratitud.
Luego se alejó y cuando estaba a punto de comer, afortunadamente noté que había traído camarones en mi plato. Es bastante conocido por mi familia que soy altamente alérgica a los camarones, así que me sorprendió que Cale me hubiera servido esto. Sacudí la cabeza con decepción y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento Jamie vino a felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé que Cale me había servido camarones, probablemente por error, así que Jamie me dijo que no me preocupara y tomó el plato de mis manos. Me dijo que él podría comer ese plato, ya que le gustaban los camarones, y que yo podría tomar uno nuevo para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No habían pasado ni 5 minutos cuando Jamie comenzó a vomitar y a retorcerse por el plato. Todos dejaron de comer preocupados y lo miraron mientras se tambaleaba para levantarse de su asiento. Harry y Cale corrieron hacia él preocupados. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de par en par al comprender que algo estaba claramente mal con él debido a lo que había comido. Jamie luego se desmayó. Mientras todos jadeaban de sorpresa y preocupación, Cale corrió a revisar su plato y sus ojos se abrieron de par en par. Se volvió hacia mí y me preguntó si había dado mi plato a su esposo. Asentí en medio del caos. Alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Cale lloraba incontrolablemente durante todo esto y me miraba con enojo. Luego nos informaron que Jamie había sido envenenado. Casi me desmayo al escuchar esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente era para mí. Cualquier veneno que Jamie había ingerido podría haberme envenenado a mí y a mi bebé. Harry, mi suegra, mi suegro y mis padres aún no tienen idea de esto. La policía fue llamada para llevar la comida que él comió como evidencia, ya que nadie tenía idea de qué había en la comida que le causó desmayarse de esa manera. En este momento, mientras estoy escribiendo esto, Jamie aún está recuperándose en el hospital, mientras Cale se quedó con él toda la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de parientes preguntando qué le pasó a Jamie y quién podría haberlo envenenado. Mis suegros están conmocionados por lo sucedido, y se están quedando en nuestra casa porque tienen miedo de volver a la suya. Nadie tiene idea de lo que sucedió repentinamente cuando todo estaba yendo tan bien. Estoy muy asustada de contarle a todos que el plato originalmente era mío, y como Cale me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle la verdad a la policía. Me siento extremadamente culpable por lo que ha sucedido, pero lo más importante es que ahora estoy extremadamente preocupada por lo que mi cuñada puede hacerme, ya que claramente no tiene inhibiciones sobre intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella ni dejar que mis hijos estén cerca de ella tampoco. Actualización 1. ¡Wow! Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas pocas horas. Nunca imaginé que podría obtener tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes y no he podido dormir. A pesar de lo que todos siguen diciendo, me siento algo responsable del incidente de mi cuñado. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué le dejé tomarlo. Sigo llorando pensando que si algo le pasa, será mi culpa. Mi esposo sabe que algo está mal y ha estado cerca de mí. Él piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos con calma. No sé si todos me creerán, pero mis suegros tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa y como esta fiesta de cumpleaños fue en su patio trasero, estoy segura de que pueden verificar con sus cámaras que Cale fue quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré.
Actualización 2. Hablamos y estoy muy agradecida de tener a los mejores suegros del mundo. Como mis suegros ya están quedándose con nosotros, me senté con ellos y con Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante que contarles. Comencé tomando una respiración profunda, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Con todos reunidos, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo Cale me había servido un plato con camarones y cómo Jamie, sin saberlo, lo había comido, resultando en su envenenamiento. Mientras hablaba, el choque y la incredulidad en sus rostros reflejaban mis propios sentimientos. Mis suegros se miraron con preocupación, mientras la expresión de Harry cambiaba de confusión a ira. Continué expresando mi miedo sobre las intenciones de Cale y sus intentos anteriores de hacerme daño. Admití mis dudas en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro bebé no nacido. Mi suegra, siendo una mujer pragmática, sugirió de inmediato revisar las imágenes de la cámara de seguridad. Actualización 3. Ok chicos, finalmente estoy de vuelta con una actualización. Sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Primero lo primero, mis suegros entregaron la grabación a la policía y después de ver la evidencia, Cale fue arrestada. Cale ni siquiera negó los cargos, ya que inmediatamente rompió en llanto admitiendo todo. Mi esposo habló con Jamie sobre lo sucedido y Jamie estaba tan sorprendido como cualquiera de nosotros. Mi esposo lo instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto fue algo tan siniestro, y le dijo que independientemente de lo que eligiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jamie se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Cale llamó llorando a mis suegros, rogándoles que la perdonaran. Resulta que Cale en realidad también está embarazada. Les rogó que la sacaran de la cárcel, tratando de manipularlos diciéndoles que lo hicieran por el bien de su nieto. Mi suegro le dijo firmemente que ya habían terminado de mimarla y que finalmente debería aprender a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Actualización 4. Ha pasado 8 meses desde la última actualización. Cale está cumpliendo su tiempo en prisión. Fue declarada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus procedimientos judiciales, pero a veces mis suegros sí, y me dijeron cómo Cale admitió ante el tribunal que había estado celosa de mí durante años, ya que nunca quiso que un extraño se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo, por lo que cuando él comenzó a salir conmigo, siempre trató de intimidarme. Cuando anunciamos que estábamos embarazados durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, se llenó de celos, ya que también estaba a punto de anunciar su embarazo. Había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir su buena noticia, pero pensó que le robamos su momento para brillar. Entonces, según ella, debido a sus hormonas del embarazo, se enfureció tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida. Admitió como solo quería que terminara en el hospital, pero nunca quiso hacerme daño físico a mí ni al bebé. Dijo como nunca esperaba que le diera mi plato a su esposo y como básicamente envenené a su esposo, por lo que merecía recibir una sentencia más ligera. Por supuesto, el juez desestimó sus súplicas y fue sentenciada a prisión y estará fuera de nuestras vidas por un buen tiempo. Jamie también ha conseguido divorciarse exitosamente de ella, así que finalmente es libre. Nos hemos reunido con él durante estos meses y continuamos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado y le he pedido disculpas profusamente por darle mi plato, pero él me aseguró que nunca fue mi culpa.
Empecé a llorar cuando escuché eso porque he estado repitiendo una y otra vez en mi cabeza, deseando haber hecho las cosas de manera diferente para que él nunca hubiera sido envenenado. Estoy contenta de que Jamie esté bien ahora. En cuanto a mí y a Harry, hemos dado la bienvenida a una niña en nuestra familia. A pesar de las sombras persistentes del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está encantado de convertirse en hermano mayor y ha estado llenando a su hermanita de afecto y amor. Ver a nuestros hijos unirnos llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y suegros han estado ahí para nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas.